Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como siempre, traemos para ustedes lo más trascendente del intelecto de México, y hoy este programa es muy especial porque contamos con la distinguida presencia del doctor Federico Ortiz Quesada, a quien tengo el privilegio de darle la bienvenida en esta serie de los programas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor, muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por su invitación. Y nuestro maestro, quien cuando le pedimos su apoyo siempre dice presente, el doctor Raúl Carrancay Rivas, que ustedes lo conocen de los varios programas que hemos hecho con él, siempre como una garantía. Y hoy, antes de darle la bienvenida, imagínense lo que ustedes van a escuchar: la eutanasia y las familias mexicanas. ¿Qué mejor que amalgamar la medicina, el derecho, el siglo XXI, y que las luces de estos dos distinguidos maestros nos iluminen en lo que ustedes van a recibir? Maestro, muchas gracias. Al contrario, es un honor, es un honor. Como les decía, la sola expresión eutanasia, sola esa palabra, provoca reacciones a favor, en contra, nacionales, internacionales. ¿Por qué? Imagínense, si es necesario que esto se regule jurídicamente, si va a tener efectos de diversa índole, éticos, psicológicos, económicos, culturales, sociales, en la familia. Por ello, es tan importante que en este programa que ustedes van a escuchar, que van a ver, que van a recibir, tengamos estas opiniones tan doctas. Yo le pediría al doctor Federico Ortiz Quesada fuera tan amable de darnos un marco de referencia en esta cuestión de la eutanasia, que seguramente desde la palabra en sí es importante que hablemos de lo mismo para que ustedes allá, que nos reciben en su casa, estén bien informados qué es la eutanasia. Por favor, doctor. Bueno, antes que nada, me es un honor para mí estar al lado del maestro Huitrón y del maestro Carrancay Rivas. Gracias, maestro. A quienes conozco hace muchos años y que personalmente, debo decirles, los admiro profundamente. Y es correspondido usted Así en es. esta admiración, maestro. Muchas gracias. Bueno, hablando de eutanasia, la palabra eutanasia viene de eu, bueno o bien, y tanasia, muerte, con lo cual se significa la buena muerte, y que el individuo no debe de sufrir cuando está en vida. Los antecedentes se dan con los romanos y los griegos. Hay un escritor famoso que conocen ustedes muy bien, que se llama Suetonio, que escribe su obra Los 12 Césares. Escritor admirable, que ustedes, si no lo conocen, deben leerlos, porque ahí se habla mucho de la historia de Roma. Y él platica cómo Augusto, César Augusto, cuando está muriendo, le dice a su esposa Livia: yo quisiera morir bien, tener una eutanasia. Es decir, es el principio de la obra, de la palabra eutanasia. Y entonces se va popularizando, y diversos pensadores en aquel entonces apoyaron la eutanasia. ¿Quién no quiere tener una buena muerte? Claro está. Y gente tan importante como Platón, Sócrates y sucesivamente Suetonio, Marco Aurelio, el emperador filósofo, fueron hablando de la eutanasia porque querían tener una buena muerte. ¿Quién no quiere una buena muerte? Y allí se origina la palabra eutanasia, y posteriormente, con el surgimiento del catolicismo, se va comenzando a discutir la bondad o no de la eutanasia. El catolicismo, claro está, se opone terminantemente a la eutanasia, porque la vida humana depende de Dios, no de los seres humanos. Pero gente como Lutero, que como ustedes saben, en 1595 clava sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg y promueve el protestantismo, él estaba a favor de la eutanasia.
Y pensadores muy importantes como Freud le dice a su amigo Max Schur: Max, tú dijiste que me ibas a ayudar, ha llegado el momento. Y Max Schur le inyecta morfina en la vena y Freud muere. O pensadores como Arthur Koestler, que era muy importante, Cero y Infinito, ¿se acuerdan? En nuestro país, un famoso poeta y secretario de Estado escribe: no espero la muerte, la convoco. Fue Torres Bodet, porque le diagnosticaron un cáncer de próstata que comenzó a dolerle y decidió suicidarse allá en la Secretaría de Educación, de la cual era secretario de Estado. En fin, esto es algo que ha sido muy discutido y creo que este programa nos va a servir mucho para aclarar no nada más lo que es la eutanasia, sino las posibilidades que tenemos en México de ella. Doctor, es impresionante que usted hable y nos exprese esa sabiduría. Y nosotros estamos para aprender. Muchas gracias. Ha dejado usted un marco muy importante. Yo le pediría al maestro Carrancay Rivas, en esa antinomia, que ahora nos diga, con esa maestría, jurídicamente, ¿qué con la eutanasia, maestro? Entiendo. Mi entrañable amigo Federico acaba de recordar a Marco Aurelio, sí. Autor de Las Noches Áticas, y eso me vino a la memoria por lo siguiente. Él dice: he vivido una vida digna, quiero una muerte feliz, en Las Noches Áticas, que es un libro admirable. Tiene toda la razón el doctor cuando habla de la felicidad en el morir. Casi nos recuerda a Santa Teresa y a otros tantos iluminados de la Iglesia universal, no importa que católica, apostólica y romana, pero universal. Entonces, a los grandes místicos españoles. El hecho es que desde el punto de vista jurídico, y el maestro puso el dedo, si cabe el término, en la llaga, se hace una división que usted, doctor Huitrón, conoce y ha manejado en algunas mesas en las que he tenido el honor de estar junto a usted tratándose este tema, en la Facultad de Derecho. Existe la eutanasia positiva y la eutanasia negativa. La eutanasia negativa es aquella en la cual se provoca la muerte de un tercero. La positiva está permitida por el derecho y es la buena muerte, la muerte por piedad. O sea que una es válida desde el punto de vista jurídico, según lo veo yo, y si la memoria no me falla, recordando a innumerables autores en la materia. Una es válida y la otra es inválida. Inclusive creo que al anterior Papa, Juan Pablo II, se le aplicó la eutanasia pasiva, no la activa, y ayudándolo a bien morir con inyecciones, con medicinas que evitaban el dolor, el sufrimiento. Esto está permitido. Lo que está prohibido ya es, porque linda en el terreno, en el Código Penal del homicidio, es privar de la vida a otro, pero privarlo dolosamente y por animadversión, no por generosidad, digamos, existencial, y para que viva y para que transite de esta vida hacia el espacio de la muerte en condiciones, pues, de felicidad, si cabe el término, evocando a los místicos, ¿no? Muero porque soy feliz porque muero, vivo porque soy feliz y quiero morir como he vivido. Entonces, yo así lo veo, y creo que ahí el doctor ha puesto el dedo en la llaga en dos aspectos o dos vertientes fundamentales del tema: la pasiva y la negativa, la permitida y la no permitida. Jurídicamente, lo que crea una serie de puntos de vista teóricos doctrinales que se traducen en textos legales y en códigos es la eutanasia llamada activa. Así lo veo en principio. Muy bien, maestro. Bueno, está planteada la posibilidad de esta eutanasia, como bien decía el maestro Ortiz Quesada, es tan antigua como la misma humanidad. Ahí ha estado. Pero, ¿qué ocurre en el siglo XXI
específicamente en México, donde ya no podemos hablar de una familia tradicional, sino de las familias mexicanas. Si aquí numeráramos fácilmente cuántas clases de familia existen, ya no es solamente hablar de la familia monogámica, de la familia que ha surgido de diferentes actos jurídicos. Tenemos familias que derivan de la adopción, del concubinato, familias de personas del mismo sexo que adoptan, o personas, dos mujeres, no se hace una inseminar, y entonces resulta que van a constituir otra familia. Y así, quien se divorcia en un momento dado puede, al tener a otra persona, tener una familia reconstituida, llevar a sus hijos, igual la señora, y entonces por eso decimos las familias mexicanas. Pero tenemos un dique muy fuerte en México. Expresamente la Ley General de Salud prohíbe la práctica de la eutanasia. Esto es fundamental porque, bueno, ya se han invocado autores, escritores, Bacon, Cabanellas como jurista, otros como Palomar de Miguel en su diccionario, en que coinciden en lo que han dicho los dos maestros, de esa muerte dulce, de esa muerte buena. Pero ¿hasta dónde no se cometería un homicidio por parte de quien ayude a morir a otro? Porque físicamente habrá que dejar homicidio por omisión de dar o actuar homicidio por acción. Entonces es trascendente para ustedes que nos honran recibiéndonos en su hogar, que ustedes saben que este programa es realidad por eso, porque nos ven, porque nos reciben, porque nos escriben. Recuerden el correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o el teléfono que aparece en la pantalla 56 39 22 35, donde como siempre recibimos sus sugerencias, sus opiniones, porque precisamente porque ustedes nos lo han pedido, tenemos aquí estas dos figuras y tenemos el privilegio de poder escuchar, de saber, de abrevar directamente esos conocimientos. Entonces voy a regresar en un momento, vamos a una pausa para retomar esta cuestión con el doctor Ortiz Quesada y con el maestro Raúl Carrancay Rivas. Muchas gracias por seguirnos sintonizando. Si usted acaba de prender su televisión, estamos hablando del problema de la eutanasia y cómo incide en las familias mexicanas. Como dije antes, el privilegio de tener al doctor Federico Ortiz Quesada y al doctor Raúl Carrancay Rivas. Debe tenerlo usted en el televisor, en la orilla de la silla, para seguir escuchando esto tan importante. Maestro Ortiz Quesada, es un privilegio oírlo. Muchas gracias. Entonces la cámara, el micrófono, lo que usted diga sobre esta materia, muchísimas será gracias, muy apreciado por la distinguida de la audiencia. Muchas gracias. Es muy importante lo que acaba de decir el maestro Raúl Carrancá. Debo decirles que en este tema, el maestro, que es también mi maestro, Raúl Carrancá, nos hemos pasado mucho tiempo discutiendo sobre la eutanasia aquí en México, en el doctorado de Derecho, en la facultad, fuera de la facultad, en Cuernavaca, en todos lados llegamos a discutir sobre este tema. Y con una gran pasión y en ocasiones hasta vehemencia. ¿No es así, Raúl? Así es, así es. La eutanasia es muy importante para nosotros, no podemos mirarla fríamente, porque somos un país católico. Y el catolicismo y el cristianismo se oponen totalmente a que el hombre tome esa situación. Entonces esto en alguna medida, nuestra cultura nos impide que se practique la eutanasia y el Código Penal mexicano la sanciona. No se olviden ustedes lo que les voy a decir, los seres humanos somos una mezcla de genes y cultura.
no nada más somos nuestros genes, somos mitad genes, mitad cultura. Y esa cultura nos ha hecho que en México se rechace la eutanasia, porque la Iglesia Católica, como dije hace un momento, está en contra de ella. Pero hay excepciones, y las dijo muy bien el maestro Canracá. Hay una eutanasia que puede ser voluntaria, la gente la pide. Hay una eutanasia que es involuntaria, la gente no la pide o no se da cuenta. Hay una eutanasia pasiva, en donde se espera, y hay una eutanasia activa, en donde no se espera a la gente. Entonces, una eutanasia de este tipo, activa e involuntaria, puede estar escondiendo un homicidio, y esto tiene uno que tomarlo en consideración. Lo que es muy importante, y lo hemos discutido el maestro Carrancá y un servidor, es cuándo se diagnostica la muerte. Porque si una persona tiene diagnóstico de muerte, pues no se está haciendo una eutanasia, ¿verdad? Pero está viva. No sabemos. Cuando se hace el diagnóstico de muerte, está muerta. Cuando se hace el diagnóstico de muerte, está muerta. Entonces a una persona muerta no se le puede hacer eutanasia. Claro. Yo, por ejemplo, necesita estar viva. Necesita estar viva. Esto que parece un juego de palabras no lo es. No lo es. No lo es. Miren ustedes, yo como médico he tenido mucho que ver con estos casos. Yo no podría practicar una eutanasia, aunque me lo pidieran. Es imposible. No estaría en mi mente. Pero hay casos en los cuales el médico debe abstenerse de seguir actuando y la gente se muere. Entonces, por ejemplo, estos casos en terapia intensiva. Yo recuerdo mucho el caso de un pintor que ustedes conocen que se llama Carlos Mérida, ¿se acuerdan? Carlos Mérida llegó con un problema cerebral muy grave. Había sangrado y estaba descerebrado totalmente, no había respuesta, no había nada. Ahí estaba Carlos Mérida. Vivo. No. Estaba vivo, ¿no? No tenía ya cerebro. Pero el corazón. El corazón no es diagnóstico de vida. Esto es muy interesante, lo que acaba de decir el maestro Huitrón. Y es el tema de discusión entre mi querido Raúl Carrancá y yo. Claro que después de que nos peleamos, nos vamos a tomar una copa. Así es, así es. Pero a partir de la práctica de los trasplantes, en 1968 se reunieron diversas universidades como las de Harvard, se reunió la Iglesia Católica, que es la que norma el criterio, porque debo decirles que uno de los vectores éticos más importantes que tiene el mundo es la Iglesia Católica. Así es. Y esto está en el Vaticano. Son gente que piensa mucho, que son muy sesudos, son muy estudiosos, y llegaron a la conclusión de que no se debería practicar adistanasia, es decir, ponerle dificultades a la muerte, adistanasia o distanasia, sino que la gente que estaba muerta debería dejarse de morir. Que es la pasiva. Sí, la pasiva. Y esto lo aceptó el Papa en aquel entonces. Entonces todo depende de cómo esté la persona. Una persona puede morir de muerte cerebral porque tenga un sangrado. Como ya el caso del pintor Mérida que está usted narrando. Ya no hay respuesta ocular, ya no hay respuesta auditiva, ya el electroencefalograma ya no registra corriente eléctrica. ¿Qué ocurrió con el poeta Mérida? El pintor, perdón. Nada. Pues les dije, señores, a sus familiares, me mandaron llamar y les dije, lo siento mucho, déjenlo morir. Impresionante la expresión. Y dejarlo morir es no seguir usando los respiradores, etcétera. Porque una gente se le puede poner en un respirador artificial y está. Y entonces está costando, es la angustia de los hijos, el dolor. Por eso muchas personas hacen lo que hoy el PRD aprobó, el certificado, la voluntad anticipada de muerte. Oigan, eso es discutible jurídicamente, ¿eh? Sí, es discutible. Voluntad Por eso estamos aquí, porque todo esto es discutible. Y en plan de discusión les voy a decir una cosa, yo siempre acepto lo que dice mi maestro
Raúl Carracá y el doctor Huitrón. Yo siempre. Si se ponen en un plan de discutir, les digo yo, me doy lo que ustedes digan, porque ellos son más sabios que yo. No, Maestro querido. No podemos quedarnos con ese inmerecido reconocimiento que hace el doctor. Entonces yo te pediría que hables por los dos y devuelvas con creces esa perfecto, te suplico, por favor. Perfecto. Entonces, si me lo permiten, voy a decir algo y espero decirlo más o menos bien de lo que he aprendido del doctor Ortiz Quesada. Él mismo confesó hace un momento, y a confesión de parte, relevo de pruebas, él confesó que es abogado o que ama el derecho, que conoce el derecho en su profundidad, no en lo que decimos cuando hablamos de los malos abogados codigueros, leguleyos. Es que él es un filósofo. Él es un filósofo del derecho. Sí. Esa es y además entre la medicina y el derecho hay una profunda hermandad. Él lo decía hace un momento, pero en fin, es otro tema. No, si me lo permiten, bajo un poco, espero que no sea descender intelectualmente porque el tema es riquísimo, al texto constitucional, a la ley de salud y al Código Penal. Perfecto. El artículo 4 de la Constitución no nos resuelve el problema plenamente en cuanto a la letra, porque dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, de acuerdo, y que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Esta es la letra de la ley constitucional, pero yendo al espíritu, recordando a Montesquieu el espíritu de las leyes, yendo al espíritu, yo, aprendiendo de mi maestro, que es un sabio en la cuestión del silogismo y de la inducción y de la seducción, me atrevo a poner a su consideración, y obviamente a la de ustedes y a la del maestro Huitrón, la siguiente reflexión. No habla claramente de manera expresa la Constitución de proteger la vida, pero sí de manera tácita. De lo que acabo de leer se sobreentiende. Y en concreto se refiere a la ley de salud, porque dice, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Entonces ya le está abriendo la puerta a la ley de salud. Como decía el doctor y maestro Huitrón Fuentevilla, la ley de salud prohíbe la eutanasia. Pero yo tengo para mí, es mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, que la ley de salud es ley secundaria en relación con el Código Penal, que el Código Penal es el código matriz en la especie y en la materia. Y el artículo 312 de este código, de manera prácticamente expresa, aunque con algo de tácita, prohíbe la eutanasia. Se trata del auxilio y de la inducción al suicidio, donde se prohíbe la inducción al suicidio. Es decir, que el médico, por ejemplo, le diga al paciente, pues oye, autorízame a que yo ponga fin a tu vida porque vas a sentir dolores insoportables y esto ya no tiene remedio. Es decir, inducir al otro. Habría que ver qué es inducir y qué es seducir. En ese orden de ideas, el maestro Ortiz Quesada es un sabio y un maestro, pero tendríamos que ver qué es inducir y qué es seducir. Lo raro está en la segunda parte del 312, maestros y doctores, porque ahí se dice que el que auxilia a otro hasta el grado de ejecutar la muerte merecerá tal pena, que por cierto es menor a la del homicidio calificado. Es una contradicción, porque si yo auxilio a otro hasta el grado de matarlo, pues no lo estoy auxiliando, lo estoy matando, es decir, el código está aquí mal redactado y nos tendríamos que ir al 302 del Código Penal. El problema técnico-jurídico es que si nos vamos al 302, la pena es muy elevada. Si nos quedamos en la pena que establece el 312, la pena es menor. Sin embargo, auxiliar, repito, es matar en el caso en que lo plantea el 312 del Código Penal. Es un problema muy interesante, pero el hecho concretando es que del texto constitucional se deduce e infiere que la vida es sagrada, que la vida merece una especial protección y que se debe vivir con dignidad. Y hay quien ha dicho, recordando a los grandes sabios que cita el maestro, entre los cuales él se encuentra, a los clásicos, Aristóteles, Platón, etcétera, hay que reconocer que vivir con dignidad implica, abarca y contiene morir con dignidad. Y la Constitución, en este orden de ideas, lo está tutelando. Y el Código Penal prohíbe la eutanasia y la Ley de Salud prohíbe la eutanasia.
pero sin embargo, como decía el doctor Huitrón, este es un tema abierto, es decir, en la medida de nuestra capacidad, o de la mía por lo menos, estoy tratando de presentar ante ustedes cuestiones, problemas muy espinosos, muy complejos, que requieren de su colaboración, de su meditación, para completar este cuadro de dilucidaciones que vienen ocupando a la humanidad desde el comienzo de esta. Ese es mi punto de vista. Muy bien, aquí, Raúl. Sí, no, perfecto. Gracias. Aquí, como bien dijo el maestro Carrancá, y lo afirmaba el doctor Ortiz Quesada, ese artículo 4 constitucional no dice expresamente que la vida sea una garantía constitucional, pero el Senado de la República resolvió, fue una iniciativa que incluyó 11 artículos de la Constitución que el Senado ratificó, y voy a referirme específicamente, de acuerdo a lo que dijo el maestro Carrancá, al nuevo texto del artículo 29 constitucional, que habla ratifica los derechos constitucionales de la familia, maestro Ortiz Quesada. Y como bien lo sabes, mi querido Raúl, en ese precepto se establece que la vida se protege por la Constitución, expresamente. Entonces aquí ya tendríamos, de acuerdo a lo que dijo el maestro Carrancá, primero, ese choque de esa Ley General de Salud, donde el Código Penal Federal estaría por encima, dada la trascendencia que tiene, pero entonces ahora tendríamos un choque de lo que dice, cuando él habló de la inducción, etcétera, y de la seducción y toda esta cuestión del suicidio, habría un choque y prevalecería el nuevo texto del 29 constitucional que, como ustedes bien saben, la Suprema Corte estableció, y así es la reforma, que ahora ya no hablamos de garantías constitucionales, sino de derechos fundamentales que garantiza la Constitución a través, entre otras cuestiones, del juicio de amparo. Entonces, ya centramos perfectamente la temática en esta parte del programa para que ustedes allá en su hogar tengan también materia de reflexión, porque el privilegio de saber desde el punto de vista médico, con todo lo que nos ha informado el doctor Ortiz Quesada, que en realidad, y yo quiero en este momento hacer un reconocimiento al maestro, precisamente porque él se caracteriza, igual que el maestro Raúl Carrancá y Rivas, en que son médico y jurista que forman, no que informan. Cualquiera informa, pero cuando uno habla, cuando uno expresa en foros nacionales e internacionales en la misma cátedra, esa obligación de ese maestro es formar. ¿Y cómo forman? Dándonos esos conocimientos sin guardarse nada, para estar tete a tete y poder en un momento dado decir, bueno, esta es la información, esta es la que yo te traigo para que la escuches, y ahora sí podemos, en igualdad de circunstancias, discutir, porque lo que yo te estoy transmitiendo, como ellos a nosotros, es una información formativa, maestro. Eso es muy importante. En la cátedra es muy importante, en los políticos es muy importante, en el hacer cotidiano. Entonces yo le pediría a usted, maestro Ortiz Quesada, de acuerdo a lo que dijo el maestro Carrancá, con esa natural filosofía del derecho que usted maneja, que nos diera sus luces sobre esto. ¿Sobre qué? Esta cuestión que señalaba el propio maestro Carrancá del artículo 4, lo que señala la Constitución de la vida, y estos supuestos, que como usted los conoce perfectamente, para que se dé este supuesto de la eutanasia, una muerte, una enfermedad incurable, los dolores, etcétera, ¿no? Sí, yo comenté hace un momento, y también lo comenté en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde me invitaron a que les hablara de eutanasia, y había, por supuesto, juristas notables. Yo no estoy a favor de la eutanasia. Ahorita estamos hablando desde una perspectiva teórica, pero mirarle a los ojos a una persona y decidir que se va a morir porque yo lo decido,
Yo no lo haría. Es decir, esto es importantísimo que lo estemos discutiendo porque está ya en nuestro ambiente, la eutanasia. Y eso habla muy bien de este programa, del maestro Gruitón, del maestro Carrancá, porque sí, la definición de muerte define a una sociedad, porque la definición de muerte define a la vida. Hay personas que le piden a uno, pues, que les haga uno una eutanasia. Y por doloroso que sea el caso, uno tiene que abstenerse, por doloroso que sea, porque dado el primer paso, se viene el segundo, etcétera, y la sociedad terminaría por padecer terriblemente una decisión de este tipo. Cualquiera de estas decisiones tiene que incorporar a los abogados, a los juristas, a los religiosos, a los médicos, a los filósofos. No es una decisión sencilla. Y así se ha considerado en la bioética que en un hospital tiene que sumar a toda una serie de personas, entre las que se encuentran de manera muy notable y sorprendente los juristas. De otra manera, no se puede tomar una decisión unipersonal de este tipo. Así que yo le doy la razón a mi maestro Raúl Carrancá y Rivas, y sí, lamentablemente, y lo hemos comentado varias veces, hay muchos vacíos legales que la ley, lamentablemente, no se ha incorporado al avance científico-social en el mundo. Siempre está atrasada. Siempre está atrasada. Y ahorita que hablaba él tan inteligentemente como siempre lo hace, me recordaste al medicidio. Los médicos que en un momento determinado aconsejan a las personas cómo suicidarse. A eso se le llama medicidio. En Estados Unidos hubo un médico que se llamó Jack Kevorkian, seguramente famoso, lo escucharon ustedes, le llamaban el doctor muerte. Entonces la pasaba enseñándole a las personas cómo suicidarse y finalmente este hombre fue a dar a la cárcel, pero no una, sino varias veces hasta que se murió. El estado de Oregon, todo el mundo estaba en contra de este doctor, que necio él, porque necedad es contumacia. Necio él, seguía haciendo hasta que lo metieron a la cárcel y de ahí no lo dejaron salir hasta que se murió. Pero para que vean ustedes que no es nada más una cultura como la mexicana, sino que otras culturas rechazan esta posibilidad. Sí, sí. Maestro. Yo considero que lo que se ha dicho es muy importante en el sentido jurídicamente hablando de la necesidad de que el derecho no se atrase en relación con el avance de la medicina y, bueno, particularmente de la medicina y de la técnica médica. Yo me viene a la memoria, y lo voy a resumir para no cansar, un delicioso cuento de André Maurois que se llama El Hotel de los Suicidas. Un individuo ha decidido suicidarse y toma su último café en un cafecillo y entonces abre el periódico y lee: si usted ha tomado una determinación fatal en su vida, si usted está decepcionado de esta existencia, búsquenos, llámenos, denos la oportunidad de tratar de ayudarlo. Dice, bueno, pues ¿qué pierdo? Se contacta y llega a un hotel donde le dicen, mire usted, nuestra misión es tratar de devolverle a usted la fe, la vida, la esperanza en la vida, estése aquí 24, 48 horas, y si al final de cuentas no le gusta nuestro sistema, nuestro método, pues se retira usted e incluso se le puede devolver el dinero. Acepta y da una determinada cantidad en depósito. Llega la hora de la cena, baja al comedor, es un lugar muy bien acondicionado, pide una magnífica cena como el sentenciado a muerte, pide una copa de vino, y de pronto ve en la distancia a una joven hermosísima que está en las mismas condiciones de él, cenando y tomando una copa. Flirtean un poco, coquetean, salud, y total se reencuentran. ¿Por qué estás tú aquí? Se preguntan, le dice el uno al otro, pues por esto. Ven que hay identidad en ambos casos y llegan a la conclusión de que ese es un milagro. ¿Qué te parece, mi querido Raúl? Porque yo estoy así como ustedes, esperando ese desenlace. Que hagamos una pequeña pausa. Por supuesto.
para que además no le cambien el canal las personas que nos están viendo, para seguir con ese desenlace el maestro Carranca. En un momento regresamos con ustedes. De acuerdo. Oye, como en los programas de películas. Sí, estoy feliz y además gozando la plática. Entonces, interrumpimos al maestro Carranca, pero es importante que nos diga el desenlace de ese encuentro entre esa linda persona, esa joven, y el hombre del cafecillo que se lo tomó y que ambos estaban esperando la muerte. Así es, así es. Y continuando con la historia, pues conversan y se dicen el uno al otro, este es un milagro. Del flirteo instantáneo pasan al amor a primera vista, se manifiestan enamorado el uno de la otra del uno, y bueno, la conclusión es que se ha producido algo extraordinario. Se tienen que retirar a dormir y al día siguiente se citan para desayunar, recogen su depósito y cada quien, bueno, no cada quien, ya se juntan, obviamente, y se retiran. Cambio de escena. Y entonces ella llega al despacho del director del hospital y le dice, es la última vez que hago esto, ya estoy harta. No, pero tranquilízate, no te retires, tenemos un importante depósito de dinero en Suiza. No, pero ya no soporto, lo que pasa es que con la edad te estás volviendo muy sentimental, yo creo que te enamoraste de él. Y ella se pone a llorar. Entonces le dice, mira, te prometo solemnemente que es lo último, y si no lo último, lo penúltimo, pero por favor, vamos a rubricar esto como estamos acostumbrados, con un fin que es el que nos ha guiado la teoría finalista de una muerte piadosa. Ella a duras penas accede y él aprieta un botón, un micrófono, y dice, él estaba en el cuarto 27, el personaje que se quería suicidar, abran lentamente la llave del gas y pongan por favor una música altamente consoladora, no sé, Mendelssohn, Mozart, algo que lo ayude a transitar, y abran la llave con toda lentitud y con toda cautela. Y ahí termina el cuento. Entonces, ¿hubo inducción? ¿No hubo inducción? ¿Hubo seducción? ¿No hubo seducción? El hecho es que se trata de una muerte piadosa. Es decir, estas gentes estaban haciendo una fortuna a costa de las inquietudes espirituales y morales de los demás, pero al final de cuentas querían hacer transitar al potencial suicida hacia la muerte, pero bien, en condiciones dulces. Entonces yo creo que todo el esfuerzo de la legislación, se debe legislar en materia de eutanasia, eso es evidente. Nuestro código no da la solución en el 312, ni creo que lo dé la ley de salud. Debe de haber una ley de eutanasia, pero una ley de eutanasia orientada por médicos tan sabios como el doctor Ortiz Quesada, y por juristas tan sabios como tú. Gracias. Y yo creo que esto debe de ser inmediato, inminente, y buscando siempre un fin. La eutanasia activa jamás, la pasiva a condición de que ayude a lo que se ha llamado el bien morir, que al final de cuentas es culminar un bien vivir. Maestro extraordinario, y yo para seguir en la misma temática, primero les pediría que, dada la trascendencia del tema, pudiéramos, y los convoco en este momento, a que hiciéramos una segunda parte de este programa, porque evidentemente que el tiempo empieza a ser más breve. Todavía hay cuestiones que podamos dilucidar, pero ¿qué les parece si una vez que esto termine nos preparamos para una segunda parte? Porque seguramente que la distinguida teleaudiencia disfrutará plenamente esto. Maestro Ortiz Quesada, aquí es importante traer a colación, todavía dentro de estas hipótesis, una opinión de un penalista extraordinario que un poco se metió al campo de la medicina. Lo voy a citar para que después usted nos haga favor de decirnos qué opina de este extraordinario penalista, que dice, en realidad hay 5 elementos que siempre deben darse para el supuesto jurídico de la eutanasia. Primero,
que haya una enfermedad incurable. Después, que se padezcan dolores crueles, que la muerte se dé a petición del sujeto por su familia o por sus guardadores, dice él. El cuarto elemento es con un profundo sentimiento de piedad humana. Y el quinto, que se procure una muerte exenta de sufrimiento. Ya quedó muy claro en el programa la opinión del humanista, del médico, de quien como misión en su vida tiene exactamente lo contrario: curar, que la gente viva mejor, porque sería negarse la esencia como médico. Pero ante esto que opina un penalista, estos 5 elementos, ¿cuál es la expresión, la opinión de usted en ese sentido? Ya dijo el maestro Carrancá, debe legislarse. Por supuesto. Pero se requiere una sabiduría. ¿Cuál sería el justo medio para hacer una ley que permitiera la eutanasia? Yo creo que la enfermedad incurable y por su gravedad. Mire, hay enfermedades en donde se puede pensar en la posibilidad de una eutanasia. Digamos el caso de una persona con Alzheimer grave, que ya no tiene ninguna otra posibilidad y que se está muriendo en vida continuamente. El caso de una persona con alteraciones genéticas en cerebro. Por ejemplo, hay niños que nacen sin cerebro. Entonces, el caso de ciertas malformaciones genéticas en donde los niños se comen las manos o se devoran a sí mismos, si lo suelta uno, se avientan contra la pared hasta que se mata. Son enfermedades reales. Y entonces se podría considerar esa posibilidad. Pero aquí lo dijo muy bien claro el maestro y doctor Raúl Carrancá y Rivas. Esto debe legislarse. Y legislarse de tal manera por juristas y por médicos que no se legisle sobre las rodillas. No puede haber una ley general de este tipo, porque son casos particulares, son casos individuales, que no se puede llegar así como así a practicar una eutanasia. Entonces yo creo que, por doloroso que sea, yo no me atrevería a practicarlo. Bueno, es muy importante, como dice el maestro Ortiz Quesada. Sin embargo, lo señalaba también el maestro Carrancá, es muy importante que uno de los principios generales de la ley es la generalidad, maestro. Porque si hiciéramos una ley casuística, si no se da el caso, entonces la ley no tendría un sentido. Y hacer una ley para casos específicos, eso es lo difícil, claro, es lo difícil. Claro. Por eso, bien decía el maestro Carrancá, la sabiduría de un médico, de un especialista, en el caso específico, que tenemos la gran fortuna de contar con alguien como el doctor Ortiz Quesada, para auxiliar a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, es trascendente, porque ser senador o ser diputado, eso no es sinónimo de saber hacer leyes. Para eso se requiere los cuerpos asesores, las personas que saben, y de esta materia, como decía el maestro Carrancá y Rivas, hay que legislar, hay que hacer una ley federal. Hay por aquí en el Distrito Federal esta que mencionaba ya el maestro Ortiz Quesada, de voluntad anticipada, que en realidad, si buscáramos la naturaleza jurídica de esta ley, es evidente que tiene tan graves lagunas y faltas que no satisface plenamente lo que estamos buscando. Entonces, maestro Carrancá, en este sentido, yo coincido contigo. ¿Cuál podría ser la estructura de una ley de esta magnitud? Cuando no se encuentran soluciones y el problema es muy complejo, se plantean problemas, cuestiones que pueden llevar inserta algo de solución. Yo lo veo así. Jiménez de Azúa, el gran clásico inmortal del derecho penal en nuestra lengua española, tiene un libro maravilloso que se llama Libertad de amar y derecho a morir. Y allí plantea a lo Huxley, en El mundo feliz, la posibilidad de tribunales eutanásicos,
pues es una fantasía, claro, porque llego y digo me quiero morir, y mi caso el fiscal, el defensor, los testigos, los peritos, y mientras tanto pues me muero antes de que llegue el momento de la sentencia, ¿no? Pero de cualquier manera retoma ideas de varios juristas que hablan de tribunales eutanásicos. Los echa abajo diciendo: dolor insoportable, se puede pedir un analgésico, no surte efectos el analgésico o el paliativo, pero de pronto los está surtiendo, y entonces ahí entra el civilista, el vicio de la voluntad, ¿no? Estaba viciada cuando tenía yo un intenso dolor. Cuando el dolor desaparece puedo decir ya no, me arrepiento, ¿no? La incurabilidad de la enfermedad. Dicen que hay enfermedad, es decir, el maestro decía hace un momento que la medicina y la ciencia, la tecnología médica están en constante avance y progreso. Consecuentemente, lo que hoy es incurable, mañana puede ser curable. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Pues dentro de 3 minutos, o dentro de 3 años, o dentro de 30 años, pero también es muy válido, repito, decir dentro de 3 minutos. Entonces, cuidado con la incurabilidad de la enfermedad, ¿no? Y lo del vicio de la voluntad es fundamental, ese espacio específico de los civilistas. Pero Jiménez de Azúa, en este texto del que hablo, encuentra una fórmula que yo creo que puede ser intermedia, manejándola con un cuidado enorme. Lo que decía el maestro es cierto, son casos individuales, no se puede generalizar, pero lo que decías tú también es evidente. Una de las características fundamentales de la ley es su generalidad. Entonces Jiménez de Azúa da la fórmula del perdón judicial. Es decir, en este caso vamos a ver, la ley es general, sí, pero existe la fórmula del perdón judicial que permite canalizar a través del perdón el factor de la individualidad, de la individualización del asunto, porque no se puede establecer algo general y universal frente a un problema tan complejo. No sé si me explico. Sí, se me hace que por bien ahí podría haber un camino. Te explicas bastante bien. Maestro, es muy importante, es una práctica cotidiana en nuestros programas, que en esta tercera parte, dada la complejidad, las expresiones, las reflexiones, que usted nos hiciera favor de dirigirse a nuestra distinguida teleaudiencia en una síntesis, en una conclusión. ¿Qué le sugeriría usted a las familias mexicanas que padezcan en un momento dado un problema de esta magnitud, para atenuar, para que el programa realmente les ayude con alguna opinión, si nos hace favor? Sí, claro. En el caso de la familia mexicana, el tema de la eutanasia es particularmente sensible. Cuando yo efectuaba trasplantes de órganos, comencé esta práctica hace 30, 40 años, uno de los problemas que teníamos era la familia, porque le pedíamos el riñón a una persona próxima a morir, o el corazón, y no nos lo querían dar. Es decir, la familia ve al muerto como algo vivo, es decir, lo quiere mucho. Entonces la familia mexicana es particularmente cariñosa con sus familiares. Y aquí sería otro de los factores que hay que incorporar a esta discusión, la familia. ¿Qué es lo que piensa la familia en este caso en particular? Porque uno puede decir, bueno, la persona está muerta y ya, pero es mi hijo, de ninguna manera me lo toca, ¿eh? Y ese cariño que afortunadamente caracteriza a la familia mexicana, y ojalá y siempre sigamos así, es lo que en un momento determinado impide este tipo de situaciones. Y yo le diría a la familia mexicana que, bueno, que fortalecieran sus lazos de amor, que siguieran amando a sus seres queridos, que si por desgracia tiene un caso en donde se plantee esta posibilidad, consulten con sus amigos, con el sacerdote, con sus abogados, con sus médicos, con gente que les dé confianza y los nutra emocionalmente, porque esta es una situación que no se puede tomar solo, es una situación, no se debe tomar solo, es una situación que debemos tomar en familia, con compañeros, con amigos, con la sociedad en un conjunto. Lo dije hace un momento, si en nuestro país, en todos los países del mundo, la sociedad, la muerte define a la sociedad, la muerte define a la vida. ¿Por qué uno no se muere solo? Yo pienso, si yo muero, mis hijos, ellos tienen que estar pendientes de mí,
y yo los quiero mucho y ellos me quieren mucho a mí. Uno no se muere no por uno, sino por los familiares. Esto es un conjunto. Uno se debe a los amigos, uno se debe a los familiares, uno se debe a los seres queridos, bueno, hasta las novias uno se debe. Bueno, vean ustedes qué extraordinario ha resultado este primer programa. Entonces, yo les pediría, ya nuestros distinguidos invitados me han expresado su beneplácito, su satisfacción, de que hagamos un segundo programa sobre esto, porque es tan importante, han quedado tantas reflexiones, que hoy les agradezco que nos hayan permitido llegar a su hogar, que como siempre, recuerde, porque usted nos ve, este programa es una realidad, porque nos escribe, porque nos habla por teléfono, díganos a quién quiere ver, a qué temas quiere escuchar, de qué manera quiere participar con nosotros, y como siempre, el foro abierto, el canal de la transparencia, tratando para ustedes con los juristas, los médicos, los intelectuales más calificados de este país. Llevamos para ustedes de una manera sencilla, clara, sin ambajes, sin hipérbaton, sin metáforas que no se puedan entender, la mejor expresión para llevar a ustedes los temas trascendentes. Por hoy, maestro Carrancay Rivas, muy agradecido por su presencia, como siempre. Un servidor. Maestro Ortiz Quesada, muchas gracias. Ha sido un privilegio. Y gracias a usted y a Raúl Carrancá, haremos un segundo programa que ustedes podrán ver pronto. Por hoy, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Derecho Familiar.